Tres. Muy buenos días, hermanos. Los que han despertado. Bueno, gracias a Dios tenemos la oportunidad de partir la palabra hoy y de estudiar algo para que Dios tiene para nosotros. Vamos a tener que hacer un púlpito un poco más grande. Esto no nos está dejando suficiente campo. ¿Qué fue lo que hice? Bien, gracias a Dios por un día tan lindo, tan fresco y por la oportunidad que tenemos de estar en la casa de Dios hoy. Hoy es el domingo. ¿Qué significa domingo? Día del Señor. Dominicus es el Señor allá en latín. Entonces, ustedes han escuchado la voz del Señor y han sido obedientes a Él. Y aquí estamos en la casa de Dios adorando al Señor Jesucristo, escuchando su palabra y aprendiendo de Él. Debemos orar mucho por Juanes, el hijo de nuestro pastor Freddy, que está muy enfermo con un dolor de cabeza terrible. Debemos orar por él mucho. Y yo quisiera orar ahora por él y por la palabra. Dios mío, Señor Jesucristo, estamos pidiendo que tú bendigas a este joven y le des la sanidad que él necesita. Pido, Padre, que los hombres que lo atiendan obren con tu sabiduría, que es don tuyo, para ayudarlo en este momento. Y que estés bendiciendo a nuestro hermano Freddy, responsable de sus hijos, cuidándolos y bendiciendo a este hermano. Padre, ahora vamos a abrir tu palabra. Queremos hablar tu verdad, lo que tú nos has dado para nuestros corazones hoy. Es en el nombre del Señor Jesucristo que oremos y te damos gracias, Padre, por escucharnos. Amén. La palabra de Dios es supremamente importante para nuestras vidas, pero en ocasiones no hemos visto su importancia. Y por esto, muchas veces queda la Biblia en el escritorio y no abierto toda la semana. Qué pesar. En esta mañana quiero hablarles del hecho de que la palabra de Dios es siempre necesario para el cristiano. Siempre. En Efesios 6:17, el apóstol Pablo escribe sobre los diferentes armamentos que tiene el cristiano. Y habla de el instrumento de ofensa, de ganar la batalla en la mano del soldado. Alguien que lo tiene allá me dice, ¿qué es lo que tenemos como arma para hacer huir Satanás? La palabra de Dios es la metralleta. Bueno, esos términos modernos, ¿no? Pero la espada del Espíritu, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está obrando en el mundo. En el Antiguo Testamento, Dios el Padre obró. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, el Hijo obró. ¿Quién está obrando ahora? El Espíritu Santo. Porque Jesús ascendió al Padre, a la mano derecha del Padre. Entonces, si vamos a pelear contra la maldad, tenemos que usar la espada del Espíritu. Yo me equivoco a veces, si yo estoy hablando con la gente y le doy consejos,
sin abrir la palabra. Y eso está mal hecho. Uno debe abrir la palabra y para que puede obrar. Y obra sí hace. En 2 Timoteo 3, 16 y 17, nos dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir. ¿Me perdieron? Bueno. Ahí está bien. Tenemos un refuerzo ahí. Gracias, hermano. La palabra de Dios es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, dice una palabra que no nos gusta tanto, sea perfecto, porque todavía estamos tan lejos, ¿no? Entonces, hermanos, la palabra de Dios es supremamente importante. Leemos Hebreos 4, 12. Ojalá que están anotando esos versículos y los memorizan. Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta compartir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Poderosa el arma que el Señor nos da. Pero les hago una pregunta. ¿Qué hicieron los primeros cristianos que no tenían su Biblia? Porque todavía no había sido escrito el Nuevo Testamento en el día de Pentecostés. Recuerda que el Señor Jesucristo tuvo un ministerio de 3 años y medio. Y después fue crucificado. Murió, quedó en la tumba por 3 días. Después resucitó. Y a los 40 días, después de haber estado con los apóstoles por ratos, por 40 días, la Escritura dice que salieron al monte y allá Jesús se elevó enfrente de ellos y se fue a estar a la mano derecha del Padre. Pero les dejó instrucciones: quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y 10 días más tarde, el día de Pentecostés, un domingo, fue que llegó el Espíritu Santo y la iglesia nació. Y fueron 3,000 personas que buscaron al Señor el primer día. Y fue tanto el crecimiento que a los pocos días hicieron la cuenta y contaron 5,000. Y después de esto dejaron de contar porque ya eran muchos los que se estaban convirtiendo al Señor. Pero esta gente no tenía un libro que decía Nuevo Testamento. Y ellos necesitaban la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba aquí, Él les daba palabra de Dios. ¿Recuerda esta vez que el apóstol Pedro quería hacerse importante? Y dijo: Señor, yo creo que debemos, un hombre debe perdonar a su hermano 7 faltas. Uy, esto era mucho porque los rabinos no le permitían sino 3 veces. Después de 3 veces no había que perdonar. ¿Qué dice Jesús? Yo les digo, esa es palabra de Dios, yo les digo 70 veces 7. ¿Y quién va a contar 490 ocasiones cuando mi hermano me ofende? Entonces, cuando estaba la iglesia, el Señor Jesucristo en la tierra, la palabra de Dios llegó directamente de la boca del Señor Jesucristo.
pero se fue. ¿Cómo recibieron la palabra de Dios después? Habían 3,000, 5,000, una cantidad de personas convertidas a Cristo y no tenía Biblia. No estaba Jesús para darles palabra. Bueno, todos están temerosos de que van a decir lo que no es. Pero, ¿qué hizo el Señor Jesucristo para darles su palabra cuando Él ya no estaba? ¿El Espíritu habló? Bueno, Irma. Bueno, Juan. Hay algo más sencillo, pero bueno. Gracias por su participación. Es por medio del Espíritu Santo, sí, pero es porque fueron los apóstoles que empezaron a enseñar la palabra de Dios. Leemos en Hechos capítulo 6. Versículos 1 a 4. Hechos capítulo 6. Ahora que anoten esos versículos y los aprendan. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La iglesia ayudaba a los pobres, pero estaban desatendiendo las personas que hablaban griego. Entonces los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Le pregunto, si ellos pensaron que tenían que dejar la palabra de Dios para ponerse a ayudar a llevar esos mercados a los necesitados, ¿qué quiere decir que ellos estaban haciendo? Estaban ministrando la palabra de Dios. Entonces ellos dijeron: buscad pues, hermanos, 7 personas. Y versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cómo recibían los primeros cristianos la palabra de Dios? Boca de los apóstoles. Ahí está. Yo no había pensado en esto, tengo que confesar. Y entonces el Señor me fue mostrando en la Biblia que esto era la forma que los primeros cristianos recibían la palabra de Dios, de boca de sus apóstoles. Y eso va de acuerdo con lo que Él les había prometido allá en San Juan 14. San Juan 14. Versículos 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Jesús está hablando con los apóstoles. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces Jesús prometió a los apóstoles que el Espíritu Santo les iba a ayudar a dar palabra de Dios. Y en el capítulo 16, versículos 12 al 15, es más, Él explica que el Espíritu Santo iba a tomar de Jesús en el cielo la palabra
y lo iba a entregar a los apóstoles en la tierra. Nota que esa promesa no es para usted y mi persona, es para los apóstoles. Aún, eso es en Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no los podéis sobrellevar. Es la última noche antes de Jesús morir. Y él mira a sus apóstoles todos todavía muy verdes, muy biches, muy principiantes. Y dice, tengo tantas cosas para decirles, pero ustedes no están listos. Nosotros entendemos esto en cierta forma de la sexualidad con los hijos. Uno quisiera explicar al hijo todos los detalles de la reproducción humana, pero no se puede a los 5 años o a los 2 años. Uno tiene que explicar las cosas poco a poco. Pues así sintió Jesús cuando los apóstoles la última noche. Ya me voy, mañana me van a crucificar. Y tengo tantas cosas que decirles. ¿Qué voy a hacer? Él explica. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Él va a escuchar de Jesús en el cielo lo que Él debe decir a los apóstoles. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces Jesús dijo, edificaré mi iglesia. ¿Cómo lo hizo? Desde el cielo Él indicaba al Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo debía de enseñar a los apóstoles, que son las bases de la iglesia. Jesús es la piedra principal. Él iba a enseñarles poco a poco cuando ellos fueran formando la iglesia del Señor Jesucristo en el principio. ¿Entendidos? ¿O ya están dormidos? Bueno, eso es tan importante. Pongan mucho cuidado. Entonces, Juan 16, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esa es la razón que somos Iglesia Cristiana de Restauración, porque estamos restaurando, volviendo a lo que Jesús hizo en el principio. Creo que ya habían captado esto con el nombre, ¿no? El Señor Jesucristo estableció la iglesia perfecto en el principio. Y Él lo hizo en esta forma, por medio del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. ¿Cómo recibieron palabra de Dios para dar a los primeros cristianos? Directamente Jesús hablando comunicando al Espíritu Santo y el Espíritu Santo comunicando a los apóstoles. Por esto somos una iglesia apostólica. ¿Amén? Porque seguimos lo que los apóstoles enseñaron. Bueno, los apóstoles no se encargaron de qué color vamos a pintar la pared, de si vamos a reunir un primer piso, un segundo piso, un quinto piso. Pero hay ciertas cosas que sí enseñó. Por ejemplo, Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Y los primeros cristianos cada 8 días se reunían para participar del pan
que representa el cuerpo del Señor Jesucristo, de la copa que representa su sangre. Y recordamos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Entonces, la iglesia, primeramente los apóstoles recibieron palabra de Dios por medio del Señor Jesucristo. Segundo, cuando Él se fue al cielo, recibieron palabra de Dios por medio de los apóstoles, los 12. Pero hubo un problema. La iglesia creció y se regó por todos lados. Por ejemplo, en Hechos 13, versículo 1, encontramos que la iglesia ha llegado a Antioquía. No estamos en Antioquia, estamos en Antioquía. Y dice en el capítulo 13, versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, y el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ellos estaban reunidos, estos líderes de la iglesia, que estaba en, ¿dónde? Antioquía. Antioquía, bien dicho. Antioquía. Entonces, el apóstol Pedro estaba en Jerusalén. Usted sabe que de Jerusalén hasta Antioquía, en el norte, hay muchos días de viaje. Eso es lejísimo. Los 12 no podían estar allá ministrando la palabra de Dios. Entonces Dios bendijo a otras personas como profetas que también recibían palabra del Espíritu Santo y ministraban palabra de Dios a estos hermanos allá en Antioquía. Mire el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo les comunicó. Menos mal que ellos no estaban, ellos tenían el Espíritu Santo, tenían la palabra de Dios, aunque estaban muy lejos de los apóstoles. Hoy en día estamos más lejos todavía. Entonces, la iglesia recibió la palabra de Dios primero cuando Jesús estuvo en la tierra. Segundo, cuando la iglesia estaba en Jerusalén, por medio de los 12 apóstoles. Pero después entonces, cuando se habían regado a tantos otros lugares, recibieron palabra de Dios por otras personas que Dios llamó a ser profetas. Y ellos daban en los cultos palabra de Dios. Eso es lo que hemos visto aquí en Hechos capítulo 13. Había entonces una cantidad de personas que estaban hablando palabra de Dios a un nuevo pueblo que había crecido tremendamente. Pero el diablo trataba de meterse, como siempre, ¿no? Y si leemos en 1 Corintios 12, versículo 1, buscan 1 Corintios 12, 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales.
¿Sabes que cuando eran gentiles se os extraviaban llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Si un profeta dice, yo estoy hablando de parte de Dios, y yo digo que Jesús es anatema, maldito, Pablo dice, no lo escucha, échalo. ¿Qué otro más? Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Yo averigué esto una vez en Bucaramanga, estuve con el hermano Jorge Osorio. Llegó a su casa un hombre atribulado y ansioso y entonces vimos que tenía un espíritu de esos malos dentro de él. Y entonces le miré y le dije, dígame, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sabe qué pasó? No pudo. Y cerró los ojos y empezó a escurrir y cayó al piso. Porque el espíritu maligno no le permitía decir, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Señor. Entonces tenían que poner estas reglas porque habían demonios metiéndose en los cultos, haciéndose pasar por cristianos y estaban diciendo barbaridades. Por eso Pablo les dijo enseguida que tenían que poner personas para juzgar. Miren 1 Corintios 14, 29. Asimismo los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzgan. Los demás tenían que decir, estos hombres están hablando de parte de Dios. Porque si ellos sentían que estaban hablando de parte del diablo, tenían que deshacerse de ellos. Entonces, cuando no eran los apóstoles enseñando palabra de Dios, sino esos profetas en muchas otras regiones, tenían que juzgarlos a ver si estaban hablando de parte de Dios o no. Complicado, ¿no? Complicado. Y así duró más de 20 años. El primer libro del Nuevo Testamento fue escrito aproximadamente 20 años después de la resurrección de Jesucristo y el día de Pentecostés. Entonces, en ese tiempo recibían palabra de Dios por medio de profetas. Ahora, profeta es el que puede decir el futuro, sí, pero más que todo, profeta es uno que declara lo que Dios quiere que la gente escuche. El profeta no es principalmente en la iglesia el que dice eventos futuros, aunque en ocasiones ha sido. Pero su trabajo es de hablar el mensaje que Dios les da. Pero era por pedazos, porque en un solo culto no podía dar todo el mensaje de Dios. Entonces, la iglesia pasó por esta época hasta que llegó el momento cuando la palabra de Dios fue entregado por la palabra escrita. El primer libro en el Nuevo Testamento que fue escrito fue una carta que Pablo escribió a los tesalonicenses. Y después segundo de Tesalonicenses. Pero el tercero, parece que es el tercero, el primero de Corintios. Que es los primeros dos libros eran de emergencia, porque
los hermanos no habían entendido el Evangelio. Pablo había estado allá pocos días y lo echaron. Entonces, él estuvo escribiendo a los corintios. Y yo quiero que ustedes miren en el capítulo 13 de 1 de Corintios. Primero de Corintios 13, versículos 8 a 10. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabarán. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pablo está escribiendo aquí de una verdad. Él dice, en estas profecías en los cultos, se daba una parte, pero no se podía dar todo lo que está en el Nuevo Testamento. Entonces un profeta daba algo de que está en San Juan, o en 2 de Tesalonicenses, o en otra parte. Pero esas profecías eran parciales. Porque no había llegado lo completo, lo perfecto. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo completo, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces, él estaba advirtiendo a la iglesia de que ellos habían estado recibiendo palabra de Dios por medio de profetas, pero ahora va a recibir palabra de Dios en su forma completa. ¿Dónde encontramos la forma completa? En la Biblia. Por esto dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Sí, léalo. 22, 18 y 19. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él palabras escritas en este libro. Y el 19. Y así alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, escrito en este libro. Amén. Entonces, así termina la Biblia con esta advertencia. Aquí tenemos la profecía completa de 1 de Corintios 13. Y cuando está lo completo, ¿qué pasa con lo que es parcial? Bíblicamente se acaba. Hoy en día el profeta es lo que llamamos el pastor o el predicador, porque él habla la palabra de Dios, pero ¿de dónde toma su mensaje? Pues de la palabra escrita. Él no tiene que recibir un nuevo mensaje porque se va a hacer igual a lo que tiene. A algunos hermanos les gusta poner como salsa la cosa. Me acuerdo tanto cuando yo estaba ministrando en Villavicencio, me encontré con un hermano de otra iglesia y era un lunes y dijo, uy hermano, anoche estuvo tan precioso en el culto. Dije, qué bueno, ¿qué pasó? No, un hermano recibió una revelación de Dios. Bueno, ¿qué le dijo? ¿Qué fue la profecía? Dijo, imagínense, dijo que Jesús va a volver.
Imagínense, eso fue hace 40 años y yo todavía no he olvidado. Seguro hasta la tumba no olvido eso. Pues muy bonita la salsa. Se puso picante a la sopa. Pero hermanos, la Biblia dice que cuando tenemos lo total, lo que es parcial se acaba. Y así fue. Y antes del fin del primer siglo, la Biblia completa estaba escrito. Y esas profecías por profetas recibiendo inspiración directa del Espíritu Santo, esto se acabó. Y no se empezó sino hasta 1900 años después, cuando ya en los Estados Unidos, la fuente de cosas buenas y cosas malas, allá pues decidieron que tenían que tener esas profecías parciales. Pero ya tenemos la parte total. Entonces, hermanos, piensen en esto. Nosotros tenemos que meditar en la palabra de Dios. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Santiago 3:1 dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque el maestro que enseña mal tiene mayor condenación. O sea, estudia, prepara, porque si usted enseña un error, la cosa es grave. Hermanos, tenemos que aprender a meditar en la palabra de Dios. Yo escucho runrunes de personas que quieren llevarnos otra vez a no comer cerdo, a no comer ciertos pescados, a reunirnos el sábado. Bueno, un poco de cantidad de diferentes cosas. Llevándonos al Antiguo Testamento. Pero recuerde que cada domingo cuando participamos de la Cena del Señor, repetimos las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo, esta copa es mi sangre del ¿qué? Del Nuevo Testamento, donde glorificamos no la creación del mundo que terminó el sábado, sino la salvación del mundo que terminó el domingo, cuando Jesús resucitó de los muertos. Amén. Entonces tenemos que meditar, porque una palabra pequeña y dice tanto para nuestras vidas. Nos quieren poner reglas, no comer, no hacer esto, lo otro, pero nosotros podemos vivir libres en el Espíritu Santo y Él nos guía a lo que es verdad, justo y santo. Hermanos, tenemos una palabra más certera, que no tiene posibilidades de que Satanás se mete, y es la palabra de Dios, la Biblia. Y hacemos bien en leerlo todos los días y meditar en lo que está ahí. Para terminar, quiero decirles que un amigo me contó de su ministerio y dijo que él había alcanzado un viejito para Cristo, un hombre que en un tiempo era muy erudito y todo, pero llegó a Cristo con una humildad y estaba sirviendo fervientemente al Señor. Y este pastor amigo mío fue a visitarlo y lo encontró todo cabeza abajo. Oh, estaba el hombre desanimado. Y bueno, hermano, ¿qué le pasó? ¿Por qué está tan triste? Imagínense que yo seguía sirviendo al Señor, pero hace unos días yo subí al cuarto de San Alejo y yo estaba destapando un baúl viejo. Yo no sé cómo fue que cogí el martillo para abrirlo y pegué el dedo que más me duele.
y solté unas palabrotas. No, me quedé tan mal, tan triste. Después que Dios había hecho tanto en mi vida y otra vez, ¡pum!, caí. Recuerde, hermanos, que si conocemos la palabra, esas cosas no nos pasan. El pastor amigo mío dijo primero en Juan 1:9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Hermano, deja de ser triste. Arrepiente delante del Señor y deja esto en el pasado. El Señor le perdona. Y hermanos, recuerdan Romanos 8:1. Ya no hay ninguna condenación para quién. Los que